Estás viendo Infinito. Abre tu mente. El mundo está poblado de misterios aún indescifrables, de sueños imposibles hechos realidad, de sucesos que resisten cualquier explicación, de incidentes reñidos con la lógica, de enigmas, de quimeras, de asombro. Arriésguese a explorar el universo más extraordinario. Ábrase al sorprendente infinito insólito. Infinito. Señal del nuevo milenio. Cae la noche sobre el Himalaya. Se escuchan ecos extraños. Rondan los predadores. En las profundidades del mar acechan criaturas ignotas. Por todo el planeta corren cuentos de bestias horripilantes. ¿Son hechos o fantasías? ¿Podría existir todavía una criatura mítica desconocida? ¿Cuál es la más escurridiza? Desde principios de los tiempos, los monstruos han pululado en la imaginación. Desde las pinturas rupestres, la esfinge egipcia y las bestias de la Odisea de Homero, hasta las películas de extraterrestres o dinosaurios, las criaturas extrañas siempre nos han fascinado. El mar. Sus aguas cubren 7/10 partes del planeta. Los primeros marinos volvían con relatos de bestias aterradoras. Como no se podía explorar el fondo del mar, esas criaturas conservaron su misterio, que fue creciendo hasta alcanzar la categoría de monstruos míticos. De pronto Gilead se sintió sobrecogido. Algo vivo, áspero, plano, frío y viscoso se le había enroscado al brazo desnudo en las profundidades. Era como si se le hubieran pegado a la carne incontables ventosas y se dispusieran a chuparle la sangre. Entonces, de la grieta salió una gran masa pegajosa con 2 ojos en su centro. 2 ojos clavados en Gilead. Reconoció al pulpo. ¿Hay algo de verdad tras los relatos de monstruos marinos? El pulpo gigante del Pacífico Norte, en tiempos terror de los mares, se ha identificado como un pulpo de entre 2 y 10 metros de largo, cuyo cuerpo puede ejercer una fuerza increíble y estirarse hasta 10 veces su tamaño. Lo bueno empezó cuando intenté nadar con él. Era tan grande que me ataba todo el cuerpo. Mi compañero se dio cuenta de que el animal estaba rodeando el barco. Se volvió y vio que los 8 brazos aparecían del otro lado del barco. Mi barco mide casi 7 metros, así que el animal se estaba estirando de punta a punta del barco para que supiéramos que abarcaba más que su eslora. Pero es el pulpo más grande del que hay constancia. El pulpo desmitificado. ¿O no? En 1896 la marea dejó restos de un gran cadáver descompuesto en la costa de Florida. Confundido inicialmente con una ballena, se tardó 75 años en analizarlo. Entonces 2 científicos descubrieron que era un pulpo gigante de más de 15 metros. ¿Quedan más monstruos en las profundidades? En 1802, un escritor francés contó que una goleta fue atrapada por una criatura con brazos de 10 metros. Se propagaron los relatos sobre el horrible kraken,
no era más que un cuento de terror para mantener despiertos a los marinos de guardia nocturna, hasta que un monstruo de verdad varó en la playa. Corrían historias sobre el gran Kraken, relatos confusos sobre su ojo enorme, sus tentáculos gigantes y demás. A principios de siglo, muchos de ellos encallaron en playas de Terranova, del norte de Europa y Nueva Zelanda, y siguen haciéndolo hoy. Hemos comprobado que Kraken es un calamar gigante. Ya sabemos que el calamar gigante puede alcanzar 20 metros de largo y pesar 2 toneladas. Las marcas de ventosas observadas en cachalotes demuestran que, como el pulpo gigante, el calamar puede alcanzar el doble de su talla. El kraken y el pulpo gigante ya no se esconden, ya son especies identificadas. ¿Serán también reales otros monstruos mitológicos? El quinto día de la creación, cuando Dios hizo a las criaturas del mar, creó al poderoso Leviatán, una serpiente dragón para que gobernara el reino marino. Durante siglos, los expertos han intentado adivinar su identidad. ¿Podría ser un cocodrilo del Nilo? Aunque es de agua dulce. ¿Y qué hay de las ballenas? Aún sin escamas ni ojos brillantes, son enormes, tienen aletas y agujeros que rocían agua. La ballena tiene muchos mitos propios, como el de Moby Dick, la gran ballena blanca de Herman Melville, sin duda basado en los relatos de balleneros del siglo XIX. Los relatos de marineros también hablaban de otra criatura mítica, la sirena. Las sirenas seguían figurando en los diccionarios zoológicos del siglo XVI. Leones marinos y focas son visitantes frecuentes de los lugares donde surgieron sus leyendas. ¿O será mejor candidata la beluga, con sus expresiones casi humanas? El más probable es el delfín, que, como las sirenas, es conocido por salvar a personas a punto de ahogarse. En antiguas monedas griegas encontramos a un chico a lomos de un delfín. ¿El origen del mito de la sirena? La historia de chicos que cabalgan delfines no es la única leyenda griega que podría basarse en un ser real. La horrible medusa con cabello de serpientes, cuya mirada petrificaba a los hombres. ¿Está inspirada en las medusas marinas? La manowar portuguesa, una medusa mortal cuya picadura puede paralizar, abunda en el Mediterráneo. Quizá los relatos de medusas gigantes no sean cuentos chinos. En 1845 se encontró en la bahía de Massachusetts una medusa con cabellera de león y un sombrero de 2,5 metros de diámetro. En 1973 una medusa con cabellera de león y tentáculos de más de 7 metros de largo chocó con un barco y su picadura fue mortal para un miembro de la tripulación. ¿Qué otros horrores acechan en las profundidades? El equipo del Deep Rover explora el fondo del Pacífico. Surca un mundo silencioso y oscuro sin saber nunca qué criatura aparecerá de pronto. Hay grandes zonas del mar de las que no sabemos nada. Es como si hubiéramos aterrizado en Marte y hubiéramos recorrido su superficie una docena de veces. No sabríamos mucho del planeta. El fondo oceánico es algo así. El fondo del Pacífico es sorprendente. Llanuras de lodo rojo y montañas más altas que las de tierra. Cuando estudiaba los volcanes de la cordillera del sudeste del Pacífico, el explorador Robert Ballard descubrió un mundo nuevo, nuevas especies cuya existencia cuestiona la índole de la propia vida. ¿Cómo puede haber vida en condiciones tan hostiles? El agua que salía estaba cargada de sulfuro de hidrógeno, que en solución es un gas venenoso.
Descubrimos que existía una bacteria termofílica que había encontrado la forma de transformarlo químicamente en energía y reproducir la fotosíntesis en la oscuridad. No son monstruos aterradores, pero si pueden existir esas formas de vida, ¿qué otras criaturas seguirán ocultándose bajo la superficie? El tiburón megaboca, desconocido hasta 1976. Quedó enganchado al ancla de un bow de la Armada Americana y afloró cerca de Hawái. Por peligroso que suene su nombre, este rarísimo tiburón es inofensivo para el hombre. Este comedor de plancton vive en las profundidades marinas, por eso hemos tardado tanto en descubrirlo. Las culturas marineras de todos los tiempos han mitificado a los tiburones. En inglés, el nombre de shark procede de una palabra sajona que significa cortar. El tiburón blanco, que puede alcanzar 10 metros de largo y pesar hasta 3 toneladas, es el más feroz de los predadores marinos. Una vez al año, a 20 millas de San Francisco, estos cazadores surgen de las profundidades para comer, atraídos por los leones y elefantes marinos que se han reunido allí para criar. Capaces de morder con una presión de miles de kilos por centímetro cuadrado, las mandíbulas del tiburón blanco han sido carne de ficción. Pero la realidad sobrepasa la ficción. El Carcharodon megalodon, extinguido hace 20 millones de años, era 3 veces más grande y pesaba 8 veces más que el tiburón blanco actual. Y sus mandíbulas podían tragarse mucho más que un simple nadador. Una criatura del pasado, sí, pero ¿qué podremos encontrar en el futuro? Estoy convencido de que haremos descubrimientos tremendos. Solo hemos empezado a explorar el planeta. No sabemos casi nada de los mares del hemisferio sur. Son los más grandes, pero están inexplorados en su mayor parte. Y ya hemos visto grandes cosas en una fracción del 1%. En el planeta hay entre 1,5 y 1,8 millones de especies catalogadas. Cada año se identifican 13.000 nuevas. Pese a sus exploraciones constantes con alta tecnología, los científicos solo pueden aventurar el número total de criaturas vivas, hasta unos 100 millones. En cualquier momento podemos descubrir algo nuevo o algún antiguo superviviente. Verano de 1933. George Spicer y su esposa conducían a orillas del lago Ness disfrutando de la vista. De pronto la señora Spicer pegó un grito al ver el cuello viscoso de un animal enorme extendido frente a ellos sobre la carretera. La criatura se retiró en la maleza y desapareció en el lago. ¿Qué vieron los Spicer? ¿El más escurridizo de los monstruos o una broma de su imaginación? El lago Ness es fértil en ilusiones. La profundidad de sus aguas y lo escarpado de las laderas origina olas y raras corrientes. La estela de los barcos perdura largo rato formando extrañas jorobas. Las sombras dibujan formas fantásticas en el agua. Incluso los troncos pueden ser engañosos. El monstruo del lago Ness se hizo famoso en el mundo entero a partir de ciertas fotografías. Tenemos muchas reservas sobre la mayoría de las fotos. Aparte de que son todas distintas, el blanco y negro se presta mucho más que el color a la manipulación. Entre ellas destaca la foto de Hume, de 1933. Es la primera y es una foto muy peculiar, quizá debido a una doble exposición. Esta es la foto del cirujano.
Últimamente se dice que es una gran ampliación porque las ondulaciones son pequeñas y bajas. En una película sabes si estás viendo olas grandes o simples rizos. Siempre tuve la impresión de que las olas de la foto del cirujano en realidad eran rizos. En 1993, el hijastro del Dr. Wilson admitió en su lecho de muerte que la foto del cirujano era un camelo. La foto original del monstruo, en tiempos aceptada como prueba, se interpreta ahora como una foto desenfocada de un labrador nadando con un palo en la boca. Quizá nunca sepamos la verdad. Muchas fotos no son lo que parecen. Hasta la tecnología moderna ha sido decepcionante. Adrian Shine participó en las operaciones del Deep Scan que encontraron pruebas intrigantes pero no concluyentes. La NASA analizó una foto del lago Ness de 1997. ¿Halló pruebas de la existencia de un monstruo que se niega a ser descubierto? Esta imagen, extraída de una filmación del Pacífico en 1990, parece presentar el perfil de una criatura prehistórica. ¿Demuestra la existencia de un monstruo? No, es una ilusión óptica. Bancos de pececillos plateados que se mueven al unísono para confundir a sus predadores. El agua es una sustancia curiosa, a mitad de camino entre lo sólido y lo etéreo. Es como un umbral. Estoy convencido de que produce efectos en la gente, entre ellos el de ser como una ventana a la que te asomas, pero también un espejo donde te miras. Así que creo que para explicar algunas cosas que llevamos dentro, tenemos que buscar en nuestro interior. Entonces, ¿cómo explicamos tantos avistamientos? ¿Son todos casos de identidad errónea o fantasías? Vi algo negro salir a la superficie. Parecía una ballena con una cola cuadrada. Y cuando la miraba, se sumergió. Le estoy contando exactamente lo que pasó. Había varios testigos para corroborarlo, y cualquier tribunal del mundo fallaría que ahí había algo, que algo se vio. Volvía en coche de Inverness. Cuando llegué a la zona donde se ve la bahía desde la carretera, vi ese objeto grande. Era una mezcla de grises, verdes y marrones, colores como fangosos. Era como un barco volcado. Nunca había visto nada parecido, ni lo he vuelto a ver después. Por eso pienso que es el monstruo del lago Ness, porque no encaja con nada más. Los expertos niegan que en una masa de agua tan pequeña se pueda ocultar un gran animal marino. La explicación más probable es que sea un gran pez migratorio, como un esturión gigante que se ha detenido en el lago. Algo inesperado en estas aguas que podría alimentar el mito de un monstruo. Pero el del lago Ness no es el único monstruo de las profundidades. En el mundo entero hay más de 250 leyendas de monstruos marinos o lacustres. ¿Existen estos animales? ¿Cómo tienen que ser para existir? ¿Tienen que estar muertos en un frasco de formol para probar su existencia? ¿Basta su observación por un número suficiente de testigos fiables? Es un tema polémico. ¿Pueden seguir existiendo animales prehistóricos? En 1938 en Sudáfrica. Regresaremos con más Infinito Insólito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito Insólito.
De los supervivientes prehistóricos, el más famoso es el Mokele Mbembe, que supuestamente habita los grandes pantanos del Congo. Durante los últimos 2 siglos, sus numerosos observadores han descrito un cuerpo elefantino, un cuello largo y delgado y una cola robusta, la viva imagen de un pequeño dinosaurio. Durante la Edad Media, los grandes huesos fosilizados fueron tomados por restos de gigantes o dragones. El descubrimiento de los saurios en el siglo XIX reveló al fin los reptiles gigantes que dominaron la Tierra hace casi 200 millones de años. ¿Pudieron sobrevivir algunos e inspirar antiguas leyendas? El horror de un dragón ovillado en el campo, indescriptible con sus ojos oblicuos que disparaba fuego por la boca. El mito del dragón pervive en todas las culturas. En el mito mesopotámico de la creación, que data de hace 4000 años, el dragón simboliza el mal y la destrucción. Así como en antiguos escritos hebreos y en el libro de la Revelación, benévolos y propiciaban la lluvia. Los mercaderes medievales que venían del este introdujeron esa criatura en su tierra de origen, donde adquirió poderes demoníacos. San Jorge es quizá el más famoso cazador de dragones. El mito, originario de Oriente Medio en el siglo III, fue adaptado y su héroe transformado en un mártir cristiano. Su fuerza invencible lo convirtió en la mascota ideal de los caballeros cruzados, que hicieron de él el patrón de Inglaterra. En la Edad Media, muchos cuentos de dragones y serpientes vienen a decir lo mismo. Según la leyenda local, en el pueblo de Whitby, el suelo estaba cubierto de serpientes. Cuando Santa Gilda las increpó, se convirtieron en piedra. ¿El origen de esta leyenda? Objetos desconcertantes con forma de serpiente ovillada. Las amonitas fosilizadas, que se extinguieron a la vez que los dinosaurios. El historiador romano Plinio escribió un relato de una batalla legendaria entre la legión del general Régulo y una serpiente de 7 metros en la selva africana. ¿Era una superviviente prehistórica, tal vez antepasada de la serpiente pitón? La leyenda escandinava cuenta la lucha de Beowulf con un dragón que escupía fuego. Enfurecido, el dragón provocó un incendio para arrasar la tierra que se apagó misteriosamente al día siguiente. No hay monstruo, solo imaginación. Escandinavia sufre erupciones volcánicas y el dragón de Beowulf explicaba el extraño fenómeno. Este relato es de un manual de biología africana del siglo XVII. Los dragones se ocultaron en los árboles, cubriéndose las cabezas y dejando que su cuerpo colgara como lianas. Acecharon hasta que llegó el elefante y entonces se abalanzaron sobre su cuello y le molestaron y golpearon hasta estrangularlo. Quizá convenciera a los europeos de entonces, pero es exagerado. Aunque pitones y boas se dejan caer de los árboles, no pueden derribar a un elefante. ¿Los relatos de serpientes y dragones son pura fantasía? Indonesia, en 5.000 kilómetros, 13.000 islas diseminadas y que en tiempos eran llamadas en los mapas Tierra de los Dragones. En la isla de Komodo, los nativos conocían bien unos grandes lagartos carnívoros que el resto del mundo tomaba por un mito. ¿Pero lo era? En 1956 el naturalista David Attenborough intentó
Teníamos testimonios de los primeros comerciantes y exploradores que fueron a Indonesia, que hablaban de un lagarto gigante que no tenía comparación con nada conocido. Pero la comunidad científica los desdeñó diciendo que no podía ser cierto. Al final se obtuvo un ejemplar del dragón de Komodo, una prueba tajante de la existencia del animal. El dragón de Komodo no es el único. Otra forma de dragón aún más grande sigue aguardando su descubrimiento. La idea de las serpientes aladas ha cautivado a todas las civilizaciones, desde los antiguos egipcios y los persas. Lo curioso es que las serpientes voladoras existen. La serpiente del paraíso puede elevarse por los aires manipulando la forma de su cuerpo. Y no es el único animal. Una especie de mamuts pequeños sobrevivieron en una isla de Siberia hasta hace solo 3000 años. En la tradición popular rusa eran descritos como animales con grandes colmillos que vivían bajo el hielo. Los cráneos de mamut presentan un gran orificio en el centro de la frente, donde debió estar la trompa. ¿Una indicación del origen del mítico cíclope, la bestia de un solo ojo? ¿De verdad se esconden estos animales en las tierras salvajes o pertenecen exclusivamente al reino de la imaginación? Durante la noche se abaten sobre el ganado y le perforan la piel con sus colmillos. Vuelven una y otra vez, acabando poco a poco con su víctima. El vampiro se hizo famoso en el siglo XIX, cuando el autor inglés Bram Stoker escribió Drácula. Este es el aspecto que tiene. El primo contemporáneo del vampiro, el chupacabras, ha sido visto hace poco en Latinoamérica. Aunque se pueda dudar de las pruebas fotográficas, ¿significa eso que estas criaturas también son un camelo? La gente se imagina que tenemos el poder de escrutar la superficie de la Tierra con la vista o los sonares y todo eso. Pero no siempre es así. No debería sorprendernos que existan criaturas que hemos pasado por alto hasta ahora. ¿Se encontrará el más escurridizo de los monstruos? Uno de los bichos más extraños que cabe imaginar es el gusano de la muerte mongol. Hasta ahora solo lo han visto nómadas del desierto de Gobi, y dicen que mide casi 2 metros y escupe un veneno mortal. Pero hay más pistas. Muchas tribus amazónicas dicen haber visto una enorme bestia peluda con rostro humano. ¿De verdad existe? Según los científicos, estas grandes marcas de garras que aparecen en los árboles serían de un perezoso gigante que se creía extinguido hace 8000 años. Esos hallazgos animan a los exploradores a seguir recorriendo los rincones más remotos del planeta, pero a veces los peores horrores se ocultan bajo nuestros pies. Puede que el poder de algunos monstruos, desde los mitológicos hasta los más horrendos, resida solo en nuestras mentes, pero no por ello dejan de ser reales. A algunos lo que más les horroriza son los bichos pequeños. Desde termitas y hormigas asesinas hasta grandes arañas venenosas, el mundo de los insectos ha inspirado incontables relatos de terror. Ninguna especie de araña conocida alcanza las proporciones de la ficción.
En todas las épocas, cada cultura ha tejido relatos de seres mitad humanos, mitad animales. Los antiguos egipcios asociaban animales a cualidades humanas como la fuerza, la virtud o la crueldad, y veneraban a dioses que encarnaban esos rasgos. Los mitos griegos también abundan en criaturas híbridas, como el Minotauro, que atrapaba a sus víctimas en su laberinto. Los sátiros semihumanos tenían patas y orejas de cabra y cola de caballo. Devotos lascivos de Dionisio, dios del vino, representaban la bestialidad que puede despertar el vino en nosotros. Con el cristianismo, el sátiro se convertiría en la imagen del demonio. En los rituales chamánicos, la gente se cubre con pieles de animales para ungirse el poder de la fiera que esperan cazar. Algunas tribus indias americanas veneraban al lobo como a un antepasado. Pero ojo con los hombres lobo, un hombre al que la luna llena transforma en fiera salvaje. Como el sátiro, es un mito basado en la realidad. La luna llena puede activar tendencias psicóticas. De ahí la palabra lunático. En la Edad Media, los cuentos europeos hablaban de un hombre salvaje que vivía en el bosque. Algunos tienen explicación. Durante la construcción de la Gran Muralla China se vieron extrañas criaturas que sin duda eran hombres escondidos en los bosques para huir de los trabajos forzosos. Otros relatos de semihombres no son tan fáciles de descartar. Según una leyenda tibetana, criaturas simiescas que viven en las montañas poseen grandes poderes. Encarnan el alma de mujeres que sufrieron una muerte violenta y se llevan a la gente para devorarla. Hasta hoy no se ha permitido a nadie escalar las faldas del Kumbhila. Se le considera sagrado, protegido por los yetis. En 1987, el montañero Chris Bonington encontró extrañas huellas en la nieve. Eran demasiado profundas para cualquier ser conocido. ¿Podrían ser las del famoso Yeti? ¿Y una onza? No, su huella es pequeña. Tampoco es de un perro. Esta huella es muy grande. Más huellas y nada más. En los 3 meses de expedición no se encontraron pruebas sólidas, lo justo para mantener el misterio del Yeti más vivo y escurridizo que nunca. Supongo que este es el tipo de sitio donde estaría el Yeti. Si echas un vistazo, sabrás por qué nadie ha conseguido verlo. Si te sales del sendero, es muy difícil recorrer todo el terreno. Están esos desfiladeros de roca donde debe haber cuevas en su interior. Llevaría años intentar peinar la zona, y supongo que el Yeti tiene un oído muy fino. Eso si no tiene alguna percepción extrasensorial, cosa que se le atribuye al Yeti. Con lo cual, le es muy fácil alejarse antes de que te acerques. Regresaremos con más Infinito Insólito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente.
Continuamos con Infinito Insólito. ¿Podría existir un animal desconocido cerca de una gran ciudad? Vancouver, Canadá. Aquí se sigue avistando un famoso e increíble monstruo. Aún era de día, sobre las 4 de la tarde. Bajábamos la colina por la carretera de Henlock cuando vi algo que tomé por un oso y que se acercaba por una cuneta, pero se puso en pie. Le dije a Dallas, eso no es un oso, tiene que ser otra cosa. Cruzó la carretera, lo vimos por la ventanilla, se volvió y nos miró por encima del hombro. Lo vimos muy claramente, los músculos de su cara y sus ojos. Luego se dio media vuelta y subió la colina como si caminara por llano, y eso que era muy escarpada, era demasiado ágil. Y salvó el terraplén como un ser humano, solo que el terraplén era de más de 2 metros. Ningún hombre puede hacer eso. Luego siguió por arriba y desapareció entre los árboles. Ningún ser humano puede ir tan deprisa por esas cuestas. La forma en que se acercó por la carretera tampoco era humana. Era demasiado rápido. Típico avistamiento del Bigfoot norteamericano o Sasquatch. Llevaba siglos eludiendo a los cazadores más intrépidos cuando se obtuvo una prueba. El 20 de octubre de 1967, Bob Gimlin y yo nos dirigíamos a la zona de Humboldt County, en California. Estábamos en la zona buscando pruebas de la existencia del Bigfoot o Sasquatch. Andábamos dando vueltas, inclinándonos, cuando el caballo se sobresaltó y saltó hacia atrás y se irguió. Y mientras lo hacía, intenté tirar de él hacia abajo. Pero tiré demasiado fuerte y rodamos los dos por el suelo. Me pude levantar, sujeté al caballo por las riendas, me volví hacia la izquierda y vi a esta criatura. ¿Qué filmó Roger Patterson el 20 de octubre de 1967? Muchos zoólogos conservadores tienen una explicación. Es un hombre disfrazado de oso. En 1997, 30 años después de su primera exhibición, la filmación de Patterson volvió a ocupar los titulares. Los maquilladores de Hollywood aseguraron que Bigfoot era un fraude, un disfraz de la primera versión del Planeta de los Simios estrenada en 1968. El biólogo Ena Fahrenbach no está tan convencido. Hay cosas que comprobar. Fíjese en que esta rodilla se dobla ligeramente al andar. Está siempre doblada, cuando la nuestra la estiramos 2 o 3 grados hacia atrás al dar la zancada. El Sasquatch la mantiene doblada a 5 grados o más. Con ello absorbe las oscilaciones ascendentes y descendentes del tronco superior. De modo que el tronco se desliza al andar, lo último que cabe esperar de un hombre disfrazado de mono. No es nada elegante. Tiene la cabeza achatada y en las fotos, sobre todo en las fotos fijas con una vista posterior, se aprecia que no tiene cuello. Los músculos de la cabeza entroncan con los de los hombros. Por eso no puede volver bien la cabeza. Se distinguen los músculos bajo el pelo, en los brazos, en las piernas, en las nalgas al caminar. Eso no se vería en alguien con un disfraz de piel. ¿Es un camelo la película de Patterson? Roger Patterson defendió su autenticidad hasta el fin de sus días. Si esos dos individuos se hubieran subido hasta allá con un tipo vestido de mono, en una zona tan abierta y expuesta como Bluff Creek, a 300 metros de la carretera, para rodar una falsificación como esa, les habrían cosido a balazos los cazadores de la zona, pensando que a Patterson y Gimlin les atacaba un oso gigante o algo parecido, y lo habrían matado en el acto. ¿Cómo puede permanecer oculta una criatura? La mayoría de las especies nuevas se descubren por casualidad.
Las expediciones para buscar seres legendarios suelen fracasar. El Yeti parece demasiado escurridizo para ser real, pero el Himalaya tiene una extensión de 2.500 kilómetros. Aunque los exploradores se acercaran a medio kilómetro de un Yeti, seguirían sin verlo. ¿Tantos avistamientos de criaturas simiescas en distintos países serán casualidad? Algunas leyendas datan de miles de años y sus descripciones coinciden demasiado para descartarlas todas. Es difícil que un camelo pase de una cultura a otra, a menos que exista un contacto muy estrecho entre las dos. Aquí en el noroeste tenemos una continuidad de relatos sobre el Bigfoot que abarca 150 años. Pero se remonta más atrás, pues se han encontrado referencias ya en 1650 y hay quien ha encontrado referencias del Yeti en el Himalaya en un libro que data del año 200 de nuestra era. En el pasado se ha descartado la existencia de muchos seres por falta de pruebas fósiles. ¿Acaso buscamos pistas imposibles? Por ejemplo, los bosques de Canadá contienen muchas especies grandes, osos, ciervos, renos, y sus suelos deberían estar cubiertos de huesos, pero hay muy pocos. Los carroñeros se comen la carne, las hojas cubren las huellas, los huesos se pudren rápido. El entorno natural borra las pistas. Hace poco unos científicos han revisado los mitos con un nuevo enfoque llamado criptozoología. En vez de salir a la búsqueda de un descubrimiento improbable, cotejan los testimonios de avistamientos con la adecuación del hábitat y el comportamiento del animal. Buscan lo posible, no lo imposible. La ciencia ha cerrado sus miras a la posibilidad de que siga habiendo millones de cosas por descubrir. Nos hablan de nuevas especies de gusanos, mariposas o insectos en el Amazonas, de extraños bichos en Vietnam, de homínidos peludos en Norteamérica, de criaturas lacustres por todo el mundo. No podemos cerrarnos ante el hecho de que la gente ha visto esas cosas una y otra vez y que los relatos son coherentes. Es cuestión de tiempo que la ciencia haga algo. ¿Ayudará este enfoque a descubrir al más escurridizo de los monstruos? Muchos lugares distantes tienen leyendas de demonios. En Madagascar, la gente sigue temiendo a un demonio con un dedo muy largo, el dedo de la muerte. La ciencia moderna ya conoce al Aye Aye como una especie de lemúrido. En la isla indonesia de Sulawesi, los zoólogos descubrieron otros con dedos hinchados para trepar. En 1995, extraños sonidos precedieron el descubrimiento de otra nueva especie de lemúrido. La clave está en la evolución para adaptarse al entorno. Las especies aisladas siguen un desarrollo diferente. Cuanto más lejana es una región, más posibilidades hay de encontrar en ella a un monstruo mítico. Me senté a acechar osos en el valle. Vi algo que tomé por un oso y lo observé con prismáticos. Se puso de pie y agarró una rama sobre su cabeza, por ahí donde esos árboles que hay detrás de mí, y se puso a comer las hojas. Le apunté con la escopeta y estaba a punto de apretar el gatillo cuando se volvió hacia mí y vi parte de su cara, demasiado humana. Creí que era un hombre con un disfraz o algo, pero se me pusieron los pelos de punta. Otro avistamiento del Sasquatch, mentira o testigo creíble. La mayoría de los testimonios describen rasgos simiescos similares que es fácil atribuir a un conocimiento previo. Los relatos sobre el Bigfoot están bien documentados. Pero lo que no se puede ignorar es la coherencia del comportamiento evocado por los testigos oculares. ¿Estamos descartando indicios que podrían ayudarnos a encontrar un nuevo ser? Si cotejamos toda la información sobre el Sasquatch, apreciamos su similitud con los grandes monos de África y Asia que conocemos más, el chimpancé y el orangután. Lo vemos en la anatomía,
en la forma de andar. Aunque esos otros monos son cuadrípedos, a veces andan sobre dos patas cuando quieren transportar algo. Lo que nos perturba en el Sasquatch es que anda como nosotros. Es bípedo y por eso nos resistimos a creerlo. Cuando se volvió comiendo, observé su cara y sus dientes al masticar las hojas y no, nunca he visto un animal parecido. Lo que más se le acerca sería un gorila, pero era mucho más alto. Caminaba muy erguido y bueno, no soy especialista en monos, pero este medía casi 2 metros de altura. ¿Será este el monstruo más escurridizo? Durante años los zoólogos creyeron que el abominable gorila era un mito. Pese a tratarse del mayor simio vivo, el gorila de las montañas era desconocido hasta 1902 y no fue estudiado hasta los años 60. Por todo el planeta hay seres que nos siguen asombrando. Desde grandes animales desconocidos hasta insectos diminutos, con comportamientos increíbles, funciones incomprensibles. Cada día descubrimos nuevas especies, pero seguimos ignorando la posible existencia de un monstruo. ¿Puede ser real el Bigfoot? Tengo entre 8 y 10 muestras de pelo que coinciden. No es pelo humano, ni de muñeca, ni de oso, ni nada parecido. Tiene todas las características de un primate desconocido. Pero los científicos que hacen ese trabajo no pueden seguir avanzando porque no pueden recomponer la secuencia del ADN y encajarla. Les he estado pinchando para que digan algo en público, porque el hecho de que un ADN concreto se descomponga de forma distinta de cualquier otro ADN me parece muy significativo. Sin embargo, desde un punto de vista académico y profesional, eso no es suficiente para jugarte tu reputación. Si se consigue comprobar las muestras de ADN de forma concluyente, el Bigfoot, como muchos de sus predecesores, pasará a ser una especie aceptada. ¿Estaremos entonces más dispuestos a trasladar otras leyendas del reino de la fantasía al reino de los hechos? Descubrir, los monstruos míticos seguirán poblando nuestra imaginación. ¿Qué hay ahí fuera? Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad?
Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.